del hombre que le coloca el valor agregado a la materia prima. Ellos no lo hacen los trabajadores. Entonces, ellos necesitan de los trabajadores, necesitan de la fuerza motriz, necesitan de las fuerzas productivas. Si el capitalismo no controla las fuerzas productivas, tambalea la economía de este orden social, de este sistema. En ese sentido, ellos hacen una serie de artificios para poder mantener este orden. Y este orden se le viene abajo justamente porque ellos concentran y superconcentran capitales en pocas manos. Y a eso se llama la propiedad privada. La propiedad privada es dependiente y hace dependiente a lo colectivo. ¿Quiénes son los colectivos? Las grandes mayorías en el mundo, los pueblos y los trabajadores, las fuerzas motrices. Entonces, un trabajador, ¿no es cierto?, que lleva la materia prima a la máquina y le pone el valor agregado, todo eso está controlado por un orden económico que está en manos de las grandes transnacionales y de las grandes corporaciones. Y son estas las que canalizan los productos, lo colocan en el mercado bursátil de la bolsa, le ponen el precio y lo lanzan nuevamente a los mercados consumidores, que son los mercados del tercer mundo. Y los mercados del tercer mundo tienen que comprar. ¿Por qué tienen que comprar? Porque ellos son los que manejan el sistema monetario y son ellos los que elaboran las emisiones inorgánicas, es decir, son ellos los que hacen la moneda. Y como ellos han hecho la moneda, le han puesto un precio al globo, al planeta. ¿Y por qué le han puesto un precio? Porque nos lo quitaron de nuestras manos. ¿Le han puesto un valor al planeta? No. Y lo han dividido en continentes y lo han dividido en países. Y a cada país lo han hecho dependiente hacia ellos. Y país que no está de acuerdo con sus lineamientos programáticos, país que no está de acuerdo con su modelo económico y con las exigencias políticas y sociales, automáticamente lo aísla y hace que los demás países no le compren ni le vendan. A eso se llama el bloqueo. Y le echan la culpa a ese gobierno que quiso alejarse del capitalismo. ¿Qué le dice? Como manejan las líneas cablegráficas, como manejan la prensa, le dicen que él es el culpable. Un ejemplo, el caso de Evo, el caso de Maduro, el caso de Fidel Castro en la década del 60, etc. Entonces, todo eso ha hecho de que hoy en día el capitalismo se autoliquide. ¿Y por qué se autoliquida? Porque tú sabes, amigo, que si no hay consumo, no hay utilidades, no hay ganancia. Entonces, el único que me puede comprar a mí son los consumidores. Y a los consumidores yo los he empobrecido. Y como yo los he empobrecido a los consumidores, porque yo soy el que vivo y ellos sobreviven, entonces he agudizado el problema social. Y tal es así que en el mundo, por una necesidad, las grandes mayorías están tomando sus recursos. Y el capitalismo no le queda otra cosa que reprimir. Y eso es lo que estamos viendo en Latinoamérica. Ya prácticamente Norteamérica no tiene que ser nada en este continente. Lo ha perdido casi todo, pero lo ha perdido de una manera tonta. ¿Por qué? Porque se confió en sus alfiles que no le dieron resultado. Hoy en día, al borde de perder el Ecuador, al borde de perder Argentina. Y fíjate
dentro de toda esta maniobra política. Ahí está, en el Ecuador se despunta la candidata de Correa, Luisa González, con el movimiento Renovación Ciudadana. Está prácticamente, a pesar del complot que le ha hecho Norteamérica, a pesar que utilizaron a Villavicencio para echarle la culpa a la izquierda, y ahí está la viuda. ¿Qué dijo? No, es la izquierda la que hizo este complot contra mi padre. ¿Te das cuenta? Fíjate, hoy en Argentina le hicieron toda una propaganda a nivel mundial que Milei es el que trae abajo a la izquierda. Milei, con el libre mercado, una ovación, dinero, millones para elevarlo, y lo elevaron. Fue el primero en Argentina y comenzó a bajar. ¿Sabe cuántos puntos le lleva a la izquierda? El 3%. ¿Y saben lo que ha dicho Milei? Dentro de su desesperación, ha dicho que apenas tome el control político del Estado argentino, lo primero que va a hacer es privatizar todas las empresas públicas. Y 2, va a dolarizar la economía. Eso hizo que todo el pueblo argentino se levante, incluidos los indígenas. Y hoy día la candidatura de Milei tambalea. ¿Qué te parece? Oiga, amigo, fíjate lo que está pasando hoy en día en Venezuela, lo que está pasando con Bukele en El Salvador. ¿Saben lo que ha dicho Bukele? Centroamérica es para Norteamérica. Y yo te pregunto, ¿quiere decir que Centroamérica de quién era? Oiga, amigo, el globo es del capitalismo, y el capitalismo lo va perdiendo porque no ha cumplido con ningún país. Ningún país se ha desarrollado con este sistema capitalista. ¿Qué país se ha desarrollado? Alemania, Japón, Canadá, el Reino Unido, Norteamérica, que ahora están sacando a la luz los países nórdicos. Oiga, amigo, en los países nórdicos dicen que nada tiene que ver la propiedad privada y el capitalismo, porque ellos plantean el libre mercado. Y yo, acaso, no estoy aislado de eso. Oiga, en los países nórdicos no se desarrolla la economía de von Hayek, la escuela austriaca, ¿no es eso? ¿Y von Hayek quién es? Un hombre economista que se basó en Adam Smith, y filosóficamente ¿en quién? En la filosofía kantiana. Oiga, amigo, en los países nórdicos como Finlandia, Suecia, etcétera, ¿sabes qué? Las empresas se han desarrollado. Es cierto, las empresas nacionales se han desarrollado, pero no el pueblo. Y estas empresas nacionales, en un modo de producción capitalista en la que vivimos, ¿en qué se transforma? En una transnacional. ¿Y una transnacional dónde opera? En mercados del tercer mundo. ¿Para qué? Para poder expoliar y explotar la riqueza y a los trabajadores. Eso es desarrollo. En un país desarrollado, amigo, ya no hay banca. En un país desarrollado ya no hay bolsa. Ya no hay transnacionales. ¿Por qué? Porque en un país desarrollado el que controla los medios de producción son las fuerzas productivas y el pueblo, pero no una clase dominante enquistada en el Estado burgués. Por eso, compañeros, nosotros creemos de que si el Perú pretende desarrollarse, son nada más y nada menos que las fuerzas productivas, porque son ellas las que transforman la materia prima a producto, y son estas las que le colocan el valor agregado. Ahí está Puno. Puno ha dicho bien claro. Puno ha dicho, si yo tengo un producto, ¿no es cierto? Ese producto, para mí, me tiene que representar dividendos. Ese producto, para mí, me tiene que servir para desarrollar mi región. Y Puno, ¿por qué? Si tiene el litio, el uranio, el estaño. ¿Por qué Puno si tiene el agro, tiene las vaquillonas, tiene la alpaca, tiene, amigo,
una gran zona comercial como es Juliaca, donde ingresan de divisas millones de dólares. ¿Por qué en Puno el 75% de niños están con desnutrición crónica infantil? ¿Qué pasó con el capitalismo? ¿Qué pasó con la propiedad privada? ¿Qué pasó? Entonces, compañero, el capitalismo no ve la sociedad. Lo que el capitalismo ve y quiere es que el hombre en el mundo solamente sea consumidor, trabajador y explotado. A ver, un permiso. Bien, Muchas gracias. okay. Entonces, en el mundo lo que quiere el capitalismo es que la humanidad solamente sea consumidora, trabajadora y explotada. Para eso nos quiere. El capitalismo nos ve a nosotros y a los pobres como parias, es decir, como despreciados. Ese es el sistema capitalista. Por eso, hoy en día, no hay quien le compre. Ahora yo, como capitalista, controlo la inteligencia artificial. Ahora yo, como capitalista, controlo la máquina, el internet cuántico, la automatización, la digitalización, el cerebro del hombre. Yo lo controlo, porque yo manejo las emisiones inorgánicas, yo manejo el dinero. Por lo tanto, yo le pongo el precio a la vida, al cuerpo, a la salud, al jornal, al salario, al sueldo, para que el pobre sobreviva. Todo ello, amigo, ha hecho que ahora el sistema entre en recesión. Ahora yo tengo lo que nunca tuve. Tengo los productos que me da la gana, porque tengo la máquina. Si antes un trabajador en 8 horas me hacía 20 productos, hoy día la máquina me hace miles de productos y en menor tiempo. Y yo pregunto, ¿a dónde va el trabajador en el mundo? Va a ocupar el bolsón de desocupados. Y como desocupado, ¿a qué se dedica un trabajador? Se dedica al comercio informal ambulatorio. Y como ambulante, ¿qué hace? Especula, acapara, adultera. Y eso no le gusta al capitalismo. No, para eso estoy yo. Tú me tienes que pagar. No puedes estar en la calle, tienes que pagarme. Formalízate, alquila algo para que me pagues. Sí, es el sistema. No deja que nadie especule, acapare, porque para eso ellos están. Entonces, amigo, esa represión que hace la humanidad hace que por una necesidad las grandes mayorías tomen sus tierras. Y eso es lo que está pasando en Europa, España, Francia, Alemania. Eso es lo que está pasando en América Latina y en el mundo entero. Ellos todo lo ven mercado y negocio para pocas familias. Yo, como he controlado el planeta y al globo lo he dividido en continentes y países, yo soy el que creo las guerras convencionales. ¿Y para qué las guerras convencionales? Para el mercado de armas. Soy yo el que te vendo armas. Soy yo el que le vendo a los dos países. Los enfrento, gano. Y una vez enfrentados, destruidos, yo les hablo a ellos, a los mandatarios, y les digo, estás destruido, te voy a prestar. ¿Y cómo le prestan? No tienes dinero, no te preocupes, toma. Pero eso sí, déjame la riqueza, déjame los medios de producción, déjame la soberanía. Ese es el capitalismo. Es decir, el capitalismo ha hecho todo un programa para que el pobre en el mundo siga siendo pobre y el rico siga siendo cada vez más rico. Por eso no hay un solo país desarrollado, y los países que pretendan desarrollarse tienen que pasar por un proceso revolucionario, tienen que pasar por un conflicto entre ellos. ¿Por qué? Porque ellos no van a permitir que en un país se desarrolle la micro, la mediana, la gran industria, porque le haríamos competencia, y donde hay competitividad los costos caen o se elevan. Caen. Por eso es que Norteamérica dice, ningún país se puede industrializar, porque soy yo el que controlo, y yo lo que quiero de los países del tercer mundo es su materia prima.
Acá mis trabajadores le colocan el valor agregado y soy yo el que te pongo el precio a los productos y eres tú el que me tienes que comprar. Eso es el sistema capitalista. Con el capitalismo no se ha desarrollado ni siquiera el propio capitalismo. Mira Norteamérica. En Norteamérica hay ricos y pobres. La protesta del pueblo norteamericano está a la orden del día. ¿Y qué ha hecho Joe Biden para acallar esa protesta? Le ha hecho la reforma tributaria, le ha agravado el impuesto a los archimillonarios y lo que ha recaudado le está dando al pueblo norteamericano bonos, estipendios, emolumentos para detener las movilizaciones. Fíjate, ¿eso es capitalismo? Claro, el capitalismo es para unas pocas familias en desmedro de las grandes mayorías y siempre fue así, nunca fue así, ni en el Perú, ni en América Latina, ni en el globo entero. ¿Sabe por qué? Porque el planeta siempre fue de nosotros, nunca fue de ellos. El globo fue de toda la humanidad. Ellos nos arrebataron. Y hoy en día los grandes y las grandes mayorías, ¿qué quieren? ¿Quitar? No. Nosotros queremos recuperar el planeta, que es de todos. ¿Para qué? Para poder desarrollarlo como seres humanos y el conocimiento del hombre esté al servicio de toda la humanidad y no al servicio de un grupo de capitalistas que usufructan los medios de producción para ellos. Ahí no está. ¿Quién le ha puesto el valor al petróleo? ¿Quién le ha puesto el valor a los metales? ¿Quién le ha puesto el precio a la vida, al cuerpo y a la salud? ¿Quién? Ellos, para hacernos dependientes. Por eso, compañeros, creemos, amigo, que esta clase dominante, este sistema capitalista hoy en día colapsa. Y para no colapsar, ¿qué le queda? Utilizar su última carta que tienen debajo de la manga. ¿Cuál es? La represión y el fascismo. Y no van a poder, porque hoy día cada vez más los continentes y los pueblos del mundo se unen. ¿Para qué? Para instaurar un régimen de justicia y de bienestar popular en cada país y en el mundo. Y a eso Carlos Marx lo llama socialismo, donde los medios de producción estén en manos de toda la humanidad. Ahí no está el petróleo. ¿Por qué se disputan el petróleo? El BRICS y la OTAN. ¿Por qué? Ahí no está el petróleo en Latinoamérica en manos de Venezuela. Ahí no está el petróleo de Arabia Saudita en manos, amigo, ¿de quién? En manos de los árabes. ¿Pero de quién? ¿De la clase dominante o de las grandes mayorías? De la clase dominante. Ahí no está el petróleo de Rusia, ¿en manos de quién? En manos de el capitalismo estatal, pero nunca en manos nuestras. Entonces lo que nosotros queremos es que los recursos estén en nuestras manos. Y yo me pregunto, ¿hay capaces en los pobres o no hay gente capaz? Porque hay gente que dice, Señor, ellos son capaces, nosotros no. Amigo, no pienses de esa manera. Oiga, ¿quién hace los productos? ¿El pobre o el rico? El pobre. Un ejemplo. ¿Quién hace los zapatos Layos, Calimont, que ves en la vitrina de San Isidro, Miraflores? ¿Quién los hace? Los hace un zapatero de la barriada. Le entregan a Calimont. ¿Calimont qué hace? Le pone el sello y lo pone en una vitrina. ¿Cuánto le paga a ese zapatero? ¿Cuánto le paga? Le paga un jornal de 35 soles por 8 o 15 horas. Fíjate. ¿Y ellos cuánto ganan? Ahora bien, ¿el cuero de dónde sale? ¿De dónde sale el cuero? Sale del reino animal. Y yo te pregunto, ¿el reino animal a quién le pertenece? ¿A un grupo de hombres o a todos nosotros? El reino mineral, el reino vegetal, es de todos nosotros, pero no es de un grupo de hombres. Y son los hombres los que curten, los que transforman del cuero, lo procesan, son los trabajadores. Hacen el calzado y Calimont le pone el sello y lo pone en la vitrina. 1.500, 1.200. ¿Y cuánto le pagan al pobre?
Es igual en los socavones de la minería. ¿Quién trabaja en los socavones? Los mineros, cajamarquinos, ahí. Y ellos son los dueños, pero ahí están los socavones. Salen tuberculosos de ahí, con esos gases. ¿Y qué hace el Estado? Remata el oro y ellos pagan por el cobre. Oiga, no hay nada para Cajamarca. El cajamarquino se viene a Lima. Entonces, amigo, si Cajamarca tomaría su riqueza, hoy en día Cajamarca sería un país desarrollado o una región desarrollada. Pero ahí está, pues, compañero. Nosotros solamente, amigo, somos compradores, consumidores y explotados. Para eso nos quieren. Y la materia prima, los recursos y el producto son para ellos. Y así imponen el precio para que nosotros, vuelvo a repetir, tengamos que comprar. Eso ya no está funcionando en el mundo por una necesidad de las grandes mayorías. Y las grandes mayorías toman sus recursos por una necesidad que no están quitando, sino están recuperando lo que siempre nos perteneció. ¿Me dejo entender? Bien, compañero. Bien, hasta acá alguna pregunta de repente, ¿no, amigo? ¿O alguna inquietud? Sí. Buenas tardes, Jaime. Buenas tardes. Jaime, una pregunta. En Argentina hay un señor llamado Milei, se está perfilando para las presidencias próximas que va a haber en la Argentina. Y él se autoproclama, ¿no?, libertario, ¿no? Y cuando se le pregunta a él, le dicen, ¿no?, ¿qué es el liberalismo? Él dice que es el respeto irrestricto del proyecto de vida del hombre, ¿no? O sea, que yo no me meto contigo, ni tú te metes conmigo, ¿no? Entonces, lo que pregonan ellos. Sin embargo, él, en sus planteamientos para lanzarse para la presidencia, él está proponiendo, ¿no?, dolarizar al país lo que es en economía. Quiere dolarizar el país. Entonces, ¿de qué está hablando el respeto irrestricto de la libertad del ser humano? Porque él está pretendiendo dolarizar, y eso no es libertad, ¿no?, en un país, ¿no? Por otro lado, él también se considera... Por otro lado, también él se considera anarcocapitalismo, que yo entiendo, el anarco viene de anarquía, y anarquía es la lucha por la lucha, o sea, que luchas sin una visión, ¿no? Y él lo complementa con capitalismo, o sea, anarcocapitalismo. ¿Qué es? Esas dos preguntas, Jaime, por favor. Miren, amigos, hace poco hablé de Milei. Milei, ¿a qué doctrina responde? Si solamente en el mundo hay dos: capitalismo y socialismo. ¿A qué doctrina responde filosóficamente? Si en el mundo solamente hay dos: idealismo y materialismo. ¿Y a qué clase defiende Milei en Argentina? Si en el mundo solamente hay dos clases: explotados y explotadores. ¿Hay una tercera? No te equivoques, amigo. No hay una tercera posición. La prensa te dice, te cuenta, delira, porque hay gente abajo que repite. Oiga, amigo, Milei es un hombre del sistema capitalista. Milei responde a los intereses de la propiedad privada. Milei habla de libertario. Yo le preguntaría al señor Milei, y estoy en las redes, ¿habrán leído a ese gran economista de los países nórdicos, a von Hayek? ¿Habrán leído un poco a esa economía de la escuela austriaca? Oiga, von Hayek tiene dos grandes obras de economía, 1944 y 1960. La primera es El camino a la servidumbre y la segunda es Los fundamentos de la libertad. Y ahí Milei se basa en Adam Smith, en la primera escuela liberal, defendiendo la propiedad privada. Milei cuestiona el socialismo y se basa en la filosofía kantiana de Immanuel Kant.
Entonces, ¿de dónde el señor Milei quiere esconder que no es la propiedad privada? Habla del libre mercado, y yo le preguntaría al señor Milei, con el libre mercado nos vamos a desarrollar todos, y te va a decir que sí. Y yo le pregunto, oiga, un país en donde cada hombre se ha desarrollado de acorde a su talento, dime, ¿cómo se llama esa sociedad? En un país desarrollado, cada uno con su talento, oiga amigo, ¿podrá existir bolsa? ¿Podrá existir banca? ¿Podrá existir transnacional? Ya no, porque está desarrollado. Entonces, un país como quiere el señor Milei, con el libre mercado, donde todos nos desarrollamos, ¿qué sociedad es esa? Ya no es capitalista. ¿Qué sociedad es? Una sociedad comunista. ¿No ves que no hay quien explote a quién? Sino la sociedad explota a la naturaleza. Y eso lo plantea Marx en el primer tomo del Capital de esos de economía. Por eso ellos te dicen que te vas a desarrollar, pero en la práctica, no, pues compañero, ahí no está. ¿Cuántos años tiene el capitalismo en el mundo? Tiene más de 200 años. Entonces yo te pregunto, dame un país desarrollado en donde sus habitantes estén a la altura de la industria. Dame un país. Norteamérica, Alemania, Japón. No, compañeros, se han desarrollado grupos de poder. Ahí no está Norteamérica. En Norteamérica, ¿cuál fue la primera sociedad? Los yanquis. Y los yanquis, que estaban conformados por culturas como los navajos, los chiroques, los pieles rojas, los comanches, etcétera, no tenían como contradicción al hombre, sino a la naturaleza. ¿Qué pasó? Llegaron los anglosajones, llegaron los ingleses y con fuerte los desplazaron. Y ahí se engendró una clase dominante, grupos de poder. Esos son los que se han desarrollado en Norteamérica, pero no el pueblo norteamericano, que hasta ahora sigue siendo explotado. Se han desarrollado los Rockefeller, los Morgan, los Hammer, los Ford, los Rothschild, etcétera. Y a eso ellos le llaman desarrollo. A eso ellos le llaman país de avanzada. Para nosotros no, pues. Para nosotros los socialistas, un país desarrollado es cuando su pueblo está a la altura de la industria y son las fuerzas motrices, son las fuerzas productivas las que manejan la balanza comercial. Eso no lo va a permitir el capitalismo. ¿Me dejo entender? Por eso es que no hay un país desarrollado. Solamente se han desarrollado intereses de grupos de poder. Bien, compañero. Bien, ¿alguna otra participación, no, compañero? ¿Alguna otra participación? Sí. ¿Ninguna pregunta? ¿En las redes? Sí. Quisiéramos saber si en Estados Unidos existe recesión hasta actualmente, profesor. Hará cuestión de un mes, la Reserva Federal ha planteado que Norteamérica entró en recesión. ¿Y sabes por qué ha entrado en recesión? Porque, amigo, la China, con el BRICS, la China con la nueva ruta de la seda, con el internet cuántico y el G7 en sus manos, la velocidad de la luz, prácticamente lo ha aislado de este orden social al capitalismo norteamericano. Y tal es así que no puede competir ni comercial ni tecnológicamente con la China. Y de esa manera ha entrado en recesión. La deuda externa de Norteamérica es de 31 billones de dólares. Es impagable. Por eso es que John Biden ha tenido que conversar para amortizar esto. Norteamérica, la desesperación de ese avance del BRICS lo ha conllevado ¿a qué? Lo ha conllevado a que tome países que tienen riqueza para poder sobrevivir. Por eso quiso Ucrania, por eso Afganistán, por eso otros países que están en la mira de Norteamérica, porque está perdiendo Latinoamérica. Oiga,
¿Qué quería en Ucrania? En Ucrania quería el grano, quería los hidrocarburos, quería el titano y otros recursos más, y no pudo. ¿Sabe por qué? Porque Zelensky, amigo, es un neofascista, y Zelensky está en manos del gran capital, está en manos del imperio norteamericano. Por eso es que coordinaron para tomar estos recursos y le salió mal. ¿Por qué? Porque el pueblo ucraniano, oiga, pidió ayuda a Rusia. El pueblo ucraniano se agazapó y le dijo a Norteamérica: un momento, ¿sabes qué? Recuerda que Ucrania fue un distrito de la URSS, de la Unión de Repúblicas Socialistas, y el 85% de ucranianos son rusos. Y Zelensky, que es fascista, no puede ver a la gente de color, no puede ver al judío, no puede ver al comunista y al que habla ruso. Por eso la indignación del pueblo hizo que Rusia entre a operar a favor del pueblo ante la invasión inminente de Norteamérica. ¿Qué quería Norteamérica? Una vez capturando estos recursos, capturar Crimea, el Mar Negro, el Mediterráneo y controlar el comercio en el mundo. Le salió mal. ¿Saben por qué, amigo? Porque el pueblo comenzó a ocupar sus provincias y comenzó a perder credibilidad. Ya no pudo tener el grano en sus manos. Recuerda que Ucrania es uno de los primeros exportadores de harina de trigo en el mundo. ¿Por qué quería? Norteamérica, amigo, quería, ¿sabes qué cosa? La materia prima, que es el titano. Esa es la derecha, pues, esa es la derecha. No tiene nada acá, esa es la derecha. Bien, compañero. Esa es la derecha, compañero. ¿Qué les parece? La derecha no viene acá a intercambiar ideas, tiene miedo, porque no pueden defender el capitalismo. Acá, ¿quién puede defender el capitalismo? No pueden, ni en economía, ni en filosofía, ni en sociología. En el mundo nadie puede. Por eso es que reprimen, insultan, agreden. Bien, compañero. Entonces, oiga, pero ¿cuál es lo más preciado en Ucrania? ¿Sabías tú que el litio, el uranio, perdón, el litio, el aluminio y el magnesio son los tres componentes, la materia prima para naves espaciales? Pero estos tres componentes no pueden hacer nada con el titano. Y el titano la tienen solamente 3, 4 países en el globo. El primer país que tiene las grandes esponjas de titano es la China. En segundo lugar, Japón. Tercero, Rusia. Y cuarto, Ucrania. Oiga, amigo, Norteamérica se quedó en el aire. No pudo capturar Ucrania. Hoy en día, Norteamérica deambula en el mundo, desesperado, porque no puede detener la protesta popular y el endeudamiento que se ha hecho ante la banca, ante el fondo. Creemos, amigo, que todas esas actitudes ha hecho ahora que nuevamente quiere recuperar América Latina. Por eso conversó con Europa, conversó con la Unión Europea para que inviertan en Latinoamérica 10.000 millones de euros y desarrollar la tecnología, desarrollar la industria, y América Latina no les cree. ¿Sabe por qué, amigo? Porque Norteamérica está buscando un puente para llegar nuevamente a Venezuela, a México, a Colombia, y la riqueza se le va de las manos. Recuerda que Venezuela tiene los hidrocarburos y es el tercer lugar en el mundo y pertenece a la OPEP, a la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Hoy en día ahí está.
Argentina. No quiere perder Norteamérica, Argentina, pero lo va a perder. Ahí está Milei. Ahí está en El Salvador, Bukele. Le está haciendo creer al mundo que Centroamérica va a ser para Norteamérica. No te confundas, amigo. El globo lo controla el capitalismo y ya no lo puede controlar. El capitalismo, para controlar el globo, necesita aparato militar, y un aparato militar tiene una demanda de millones de dólares. Eso los desgasta al sistema. Ya no le sirve su iglesia, porque la gente le ha perdido la fe. 200 años que lo engañaron a la humanidad, diciendo que va a bajar Dios, y no bajó. Ahora vas a esperar 200 años más. Amigo, te vas a morir, pues, hijo. Entonces, compañero, ya Norteamérica todos sus tentáculos lo va perdiendo. ¿Y qué le queda? Ahí está, nuevamente plantear el nuevo orden mundial, el 2030, para tener en sus manos por 200 años más el globo y a la humanidad. Y eso no lo está viendo bien, porque se le van los países. Bien, compañero. Bien, ¿alguna otra participación, ¿no, amigo? Sí, compañeros. ¿Ninguna? Sí. Los religiosos dicen que Cristo viene pronto, prepárate. ¿Es cierto eso? ¿Por qué, el Señor me pregunta, por qué los religiosos dicen que prepárate que ya viene Jesús? Mira, hijo, recuerda que la primera sociedad que duró 100.000 años, allí el hombre tenía el libre albedrío de pensar y hablar lo que quiera, pero no de imponer. Cuando se fractura esta sociedad en dos clases, esa clase que la fractura se transforma en esclavista y la otra en esclavo. Y son los esclavistas los que instauran el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, Dios, el ángel, el diablo, etc. Y como no podían demostrar, lo imponen a sangre y fuego. ¿Qué le decía el esclavista al esclavo? Esclavo, ¿crees en Dios? Y el esclavo le decía, la verdad, no. Por decirle no, lo denominaban hereje, lo crucificaban y lo quemaban vivo. Acá en el Perú, ¿cómo fue? Cuando llegaron los inquisidores, ¿qué le decían al Inca? Inca, ¿crees en la Biblia? ¿Crees en Dios? Y el Inca le decía la verdad. Mana, por decirle no, le seccionaron un brazo, manco lo dejaron al Inca. Y luego le preguntaron, ¿en qué crees, Inca? En la luna. ¿Y por qué crees en la luna? Porque me da luz. Por decir la verdad, otro brazo. ¿Qué te parece? ¿No me crees? Anda a la cuadra 2 de la avenida Bancay. Ahí está la Plaza Bolívar. Al frente está la Santa Inquisición. Entra, míralo al Inca cómo está, despedazado. Bien, compañero. Entonces, amigo, la concepción divina es el brazo filosófico primero de los esclavistas, luego de los señores feudales, como reprimían al siervo con la monarquía absoluta y la iglesia. ¿No recuerda el feudalismo? Sí, compañero. Y ahora en el capitalismo, la Santa Inquisición. Por eso, Puno, un ejemplo nada más. ¿En Puno hay iglesias o no? Cientos de iglesias. Dame una que haya hecho una misa a favor de un asesinado. Ni una misa. Dime si Puno ha hecho prevalecer alguna secta, alguna religión, los 10 mandamientos. No matarás. Ni una. Por eso ahora el pueblo ya se cansó. Ahora el pueblo puneño dice, te vas Estado, te vas Estado, te vas izquierda, se va a la derecha, y la iglesia, a ver, ¿están con el pueblo o están con el diablo? ¿Están con el pueblo o están con el Estado? Defina. Y se están yendo. Y las iglesias se están transformando en centro de instrucción científica de los niños. ¿Qué te parece, amigo? Bien, compañero.
¿Alguna otra participación, no, amigo? ¿Alguna otra pregunta? Sí, compañero, ninguna. Por acá, prosigo. Sí. Ah, sí, sí, míralo. Sí, ¿quieres verlo? Sí, revísalo, compañerito. Ahí, sácalo, míralo. Sí, ¿alguna pregunta? Doctor, las grandes potencias están presentando sus bombas nucleares. Quisiéramos saber si va a haber tercera guerra mundial, sí o no. Bien, ese es el psicosocial. No va a haber tercera guerra mundial. ¿Sabe por qué, amigo? Porque si hay una tercera guerra mundial, ya no va a durar 4 ni 5 años. Si hay una tercera guerra mundial, sale a relucir el armamento termonuclear, sale a relucir la bomba inteligente, sale a relucir el armamento bioquímico. Oiga, amigo, que en 5 minutos toda la vida orgánica se transforma en inorgánica. ¿Qué te estoy diciendo? Las plantas, los animales, los virus, las bacterias y la especie humana se transforman en materia. No va a haber tercera guerra mundial. Es el psicosocial que te hacen creer que va a bajar Cristo, ya viene Dios, se va a acabar el mundo, etcétera. Cuando ellos lo que quieren es el reparto del planeta nuevamente para tenerlo supeditado a pocas manos por 200 años más. Por eso ya dije, el 2030, el nuevo orden mundial. Por eso, compañeros, ellos, si hay una tercera guerra mundial, ellos son los primeros en eliminarse. ¿Ya, compañero? ¿Por qué? Porque existe ahora, ¿no?, la bomba inteligente dirigida a objetivos. Y eso hace que el capitalismo se venga abajo. Lo que hay es guerra fría. ¿Y qué es guerra fría? El impacto psicosocial, donde te hacen creer muchas cosas, pero en la práctica es nuevamente el reacomodo de estas superpotencias para seguir usufructando la riqueza y explotando a los 10.000 millones de pobres en el mundo. ¿Ya, compañero? Bien. ¿Alguna otra participación? Sí, ninguna. Compañero, acá tienen el libre albedrío de participar todos, porque acá yo no le invito a nadie. Si tú tienes ideas contrarias a las mías, oiga, amigo, hay que aplaudir eso, porque para eso no se para acá. Yo no me paro acá para imponer, yo te estoy dando a conocer lo poco que he aprendido en mi carrera política. ¿Y eso está mal? No, pues ¿para qué leemos? ¿Para qué estudiamos, verdad? Y si tú tienes otra doctrina que crees que es la propuesta, oiga, plantéala. Yo no me voy a molestar. ¿O tú crees que yo te voy a quemar vivo? ¿O crees que te voy a meter preso? ¿O te voy a mandar al paredón, como lo hizo el fujimorismo? No, compañeros. Acá bienvenido todas las ideologías. ¿Ya, compañero? Bien. Bien. Sí. Ningunas. Todos comunistas. Ah, no. Por acá, a ver. Disculpa, Millet parece que tiene unas propuestas fuera de lo normal en Argentina, o es bueno que eso lo cumpla. ¿Se puede cumplir eso? Ya acabo de esbozar. Si quiero ver. 5. Bien, mira, amigo. Hablé un poco de Milei en Argentina. Él pertenece a la Organización de los Libertarios. ¿A dónde se alinea esta organización? A la economía de von Hayek, economista austriaco de los países nórdicos. ¿De qué novedad me está hablando Milei? ¿De qué? Él habla del libre mercado. Si el libre mercado es para todos y todos nos desarrollamos de acuerdo a nuestro talento, ¿cómo se llama esa sociedad? ¿Ah? Donde todos nos hemos desarrollado de acuerdo a nuestro talento. Tu ingeniero, abogado, arquitecto, etcétera. ¿Cómo se llama esa sociedad? Ya no es una sociedad capitalista. ¿Qué es? Una sociedad comunista,
Y eso no lo plantea von Hayek, eso lo plantea Carlos Marx. Carlos Marx con la economía colectiva. Pero lo que plantea von Hayek, los libertarios, ¿qué plantean? La propiedad privada, pues hijo. Por eso es que hasta ahora, con el capitalismo, no hay un país desarrollado y no la va a haber. Porque el capitalismo vive de los que trabajan y ellos viven de la especulación, el acaparamiento. La banca produce, las transnacionales producen, la bolsa produce, no produce, pues hijo, no produce. Entonces, amigo, no repitas lo que escuches. Primero, documéntate, ¿ya, amigo? Y ahí están los grandes economistas. Bien, compañero. ¿Alguna otra participación? Sí, un ratito. Y los amiguitos, los amiguitos que voluntariamente desean aportar a estas clases, a esta conferencia. Esto ya no hay en la universidad. Esto había, quien no recuerda, en la década del 80, 70, esto se daba en las plazas de las universidades. Ahora, el 90, ¿qué pasó? Lo militarizaron. Todo estudiante que leía obras contra el capitalismo lo liquidaban. Era un delito ser joven y estudiante, lo desaparecían. Eso fue el 90. Hoy día nuevamente estamos retomando las plazas y hay gente joven que caramba le parece lo que yo hablo. ¿De dónde es? ¿De dónde sacó este señor? ¿Te das cuenta? Fíjate. Bien, compañerito, vamos a proseguir con la pregunta, pero antes, de repente hay compañeros que quisieran aportar a estas clases de una manera voluntaria, lo hacen, compañero, ¿ya? Empiezo por este lado de acá, termino por acá y seguimos con las preguntas, ¿ya, amigo? Gracias, compañero. Gracias, hijo. Muy agradecido. Gracias, hijo. Gracias. Gracias por ahí. Gracias, hijo. Gracias. Gracias, compañero. Muy agradecido. Gracias. A ver, amiguitos, por ahí hay que colaborar con el profesor. Gracias. El profesor pues hace una bonita labor de educarnos, de hacer escuela política, y eso merece un apoyo voluntario de parte de cada uno de nosotros. Gracias, hijo. ¿No? Muchísimas gracias por ahí. Es un pago a esa cátedra diaria, ¿no?, que nosotros llevamos a través de las redes. Muchísimas gracias. Y se hace una extensiva invitación a todos acá a asistir a esta magno aura popular. Por ahí, muchísimas gracias, ¿no? Por ahí es un auditorio popular que todos los días estamos acá. Gracias, compañerita. No se olviden compartir, por favor, comparten la transmisión, estamos en vivo. No se olviden colaborar, muchísimas gracias, se agradece, ¿no? Y también se invita a todos que están en contra de sus ideas del profesor, bienvenidos, no paran insultando, por favor, detrás de las pantallas. Se le invita con todo respeto, van a ser recibidos acá, no como las personas que ahí siempre suelen insultar. Por ahí se agradece, por ahí. Todo con el debate. Claro, no, acá pues es un sitio de debate, donde es un espacio de esclarecimiento, ¿no? Y bienvenido, como dice el profesor, todas las ideas. Muchísimas gracias. Sí. Ahí sí. Me acaban de preguntar ¿por qué no hay un enfoque del Perú? Y yo me pregunto, cuando yo estudiaba en los claustros universitarios, ¿sabe qué me decían los catedráticos? Cuando usted quiere analizar cualquier país, lo primero que tiene que hacer es buscar la primera sociedad. Si no, no se meta. Y una vez que usted encuentra la primera sociedad, oiga, a ver. A ver, compañero, ¿no? Si le dices, ahí, la contradicción de la Biblia. Ya, ahí, amigo, ¿me encontró? No está desde Velasco,
¿Cuál está? No, ya la señora se la llevó. No hay otro. No, no Ah, hay ya, otro. mañana entonces. Ya. Ya, eso nada más. Sí. Ya, entonces, mañana lo traigo, ya, amigo. Por ahí debe estar. No. Ya. Sí, búscalo. Bien. Y una vez que encuentres la primera sociedad, ¿saben lo que me dijeron? Ahora busca su modo de producción, es decir, su modelo económico. Y yo pregunto, en el Perú, ¿cuál fue la primera sociedad? ¿El Imperio Incaico? ¿El Estado Inca? ¿Los pre-incas? No. La primera sociedad fue 15.000 años antes de nuestra era. ¿Y cuáles eran esas culturas? Pacaicasa, paiján, chivateros, guitarreros, etc. Ya encontramos la primera sociedad. ¿Cómo era su modo de producción? ¿Cómo era su economía? Era eminentemente colectiva, donde el hombre no explotaba al hombre. El pacaicasa no explotaba a otro pacaicasa, sino a la naturaleza. Ya encontramos. ¿Qué pasó después? Se fracturó en dos clases, ¿verdad? Surge el Estado Inca, la dinastía que controlaba la educación y el trabajo, el curaca. Ese Estado se desarrolla y se transforma en imperio. ¿Por qué? Porque controlaba y dominaba otros territorios. Ahí llega el coloniaje, ¿verdad? Saquear. Y cuando se larga el coloniaje, deja un engendro entre el Inca y el español, una casta social de criollos. ¿Qué hacen estos? Se dividen el Perú, norte, sur, este, oeste, y se transforman ¿en qué? Ahí surgen los grandes terratenientes, los grandes hacendados, los grandes latifunditas. Mariátegui lo denominó los gamonales. Estos entablaron una lucha, una guerra contra el virreinato. Luego vino San Martín y emancipó a esta clase, pero no nosotros. Emancipó una clase dominante. ¿Quiénes? Ahí están los bisnietos. Ahí está Romero, Graña y Montero, Buenaventura, el grupo Vice. Esos son los que han gobernado los 200 años con una carta magna, con una constitución que no ha cambiado, solamente ha sufrido reformas al servicio y a favor de la gran burguesía, pero no de nosotros. Y los presidentes solamente son guachimanes que se pone a órdenes de ellos y del gran capital. Presidente que no está de acuerdo lo retiran, como sea, legal o ilegalmente. Eso es lo que ha pasado con Velasco, eso es lo que pasó con Ollanta y eso es lo que está pasando con Pedro Castillo. Entonces tenemos un gran hombre en el mundo, un gran filósofo como Lenin. Y amigo, ¿qué dice Lenin? Lenin dice: no hay que ser demasiado tontos ni demasiado bribones, creyendo que con las elecciones vamos a desarrollar un país. Lenin, ¿sabe qué dice? Dice la extinción total del Estado burgués y la construcción de un nuevo Estado. Lenin, ¿sabe qué dice? Con relación al Congreso, que es un establo burgués, y a un establo, ¿quiénes van? Animales. Y por último, Lenin, ¿qué dice con relación a las municipalidades? Lenin dice que las municipalidades son cloacas de la burguesía, desaguaderos de la burguesía. ¿Qué te parece? Completamente cierto. Bien, amigo. Bien, entonces ya hice un enfoque, amigo, a la historia del Perú de una manera sucinta. ¿Ya, compañeros? Bien. Bien, amigos, de repente, ¿alguna otra participación? Claro, permítame. Sí, sí. Nosotros no podemos compararnos a una potencia agraria. El micro, profe, para escucharlo. Profe, el micro. Señores, en primer lugar, nosotros somos un país pluriclasista, pluricultural. Lo que yo pienso y lo que todos estamos aquí presentes, pensamos y actuamos de una forma diferente de acuerdo a nuestro estatus social y económico.
Lenin tuvo mucha razón. La burguesía hablaba del capital, lo que habla Carlos Marx. Dice que el capital es el eje que mueve al mundo financiero. Sin capital no podemos hacer absolutamente nada de nada. Perú, como un país socialista, casi semisocialista, lo que dice el caballero, y no me opongo a lo que él dice, tiene ideas, pero es bastante difícil de comprender esto por nuestra situación pluricultural, pluriclasista y pluriétnico. Y cuando digo étnico, el 90% de los presentes somos procedentes de las provincias y no podemos pensar tan igual que un limeño. Y para terminar, desde el punto de vista socioeconómico, la situación actual en que vivimos, la situación económico-social, es bastante difícil, mas no imposible, cambiarlo. Y para cambiar esto, se necesitaría que todos nosotros los peruanos nos levantemos. Sí, nos vamos a levantar, sí, en una época no muy lejana. Y aquí unos meses más, 2 panes van a costar un sol. Y posteriormente un pan, un sol. Mi pregunta es la siguiente. Aquellos peruanos, aquellos conciudadanos que no ganan nada, que tienen que pagar agua, luz de los cerros, ¿de dónde si no tienen trabajo? Ahí ese va a ser el momento en que nosotros reaccionemos, va a ser el momento que nuestras neuronas cerebrales funcionen. No. Y mira, lo que dice el Señor, ¿cuántos somos acá? No llegamos a 50. Lima tiene 12 millones de habitantes. En una concentración que hay acá en la plaza, ¿cuántos vienen? No llegan ni a 5.000. Lo que significa que el resto está conforme con este sistema neoliberal. Y para terminar, Basadre decía en una de sus obras, todo peruano que llega al gobierno simple y llanamente se convierte en un guardián de la oligarquía y el capitalismo. Nosotros somos una herramienta de trabajo del capitalista y por lo tanto va a ser muy difícil, mas no imposible, que en una época no muy lejana reaccionemos. Se vaya Boluarte mañana o pasado, entrará Juan, Manuel, Pedro, quien sea, será un delincuente más con saco y corbata. ¿Y nosotros qué? ¿Nosotros qué? ¿Nosotros podemos carne? No, dice el congresista. Un almirante de la Marina de Guerra del Perú, dice, comerán carne los ricos, como él come bien, duerme bien, gana bien, y el resto va a comer alfalfa. Ese es un insulto, esa es una ofensa a todos los peruanos. Por eso, señores, no me aparto de lo que dice el señor. Converjo en ciertos aspectos. Esa sería la solución. Y para llegar a eso, se necesita pues culturizarnos, leer, ver la televisión, ver programas útiles, no ver pues, novelas, no ver ese Amagali, y eso solamente nos embrutece. Mil gracias, amigos, por haberme escuchado. Con esto no quiere decir que soy un proselitista, de una manera. Soy demócrata, pero un demócrata de suelo. ¿Quién me va a escuchar?
de los presentes, quizás 2 o 3. No más tampoco. Gracias amigos, será hasta otra oportunidad, si es que así lo desean las circunstancias. Hasta otra oportunidad. Buenas tardes. Gracias. Bien, más bien que es un ratito, un minutito más. Vamos a aclarar, sí, algunas cositas. Amigo, ¿en el mundo, y el Perú está en el mundo o no? Bien, en el mundo solamente hay 2 clases sociales. Yo no conozco otra. Explotados y explotadores. Y estas 2 clases sociales, producto de su evolución, han tejido 2 modelos económicos. Uno es el modelo económico colectivo y el otro es el privado. No conozco otro modelo económico. Está en lo privado. El pragmatismo, la economía social del mercado, la escuela liberal, el libre mercado, etcétera. No está, amigo, dentro del sistema capitalista. Y la otra es la economía planificada colectiva, que es la de las grandes mayorías que como contradicción no tienen al hombre, sino a la naturaleza. Yo solamente conozco 2 filosofías, la divina, la concepción idealista y la materialista. No conozco otra. Y 2 clases sociales en el mundo, explotados y explotadores. Ahora bien, si hay 2 clases, habrá 2 clases de identidad. ¿Qué es identidad para el rico? Es el color, la lengua, la raza, la sangre, etc. ¿Qué es identidad para otra parte, para el socialismo? Es lo que une a la mayoría en un país y en el mundo. ¿Y qué nos une? La pobreza, el hambre y la miseria. Hay 2 valores. Uno es los valores del rico y otro es los valores del pobre. ¿Cuáles son los valores del rico? La puntualidad, la honestidad, etc. ¿Y cuáles son los valores del pobre? Tus relaciones materiales de existencia. ¿Cuál es esa? El derecho al trabajo, la comida, el abrigo, la salud, la vivienda, la familia. Entonces hay 2 clases de identidad y 2 clases de valores. ¿Me dejo entender? Así como hay 2 clases de democracia. Una es la democracia privada y la otra es la colectiva. La democracia no está pintada, se traduce en una necesidad económica. ¿Ya, compañeros? Bien, amigo. ¿Alguna otra participación? Sí, o alguna otra pregunta, ¿no? Sí. Jaime. A ver, por favor. A ver, compañero. Ya. Jaime, Ya. Jaime. Ay, ya. Jaime, con respecto al congresista Bermejo, ha sido sorprendido de que, digamos, ha contado, dice, con 2 asesores, pero solamente dice que solamente de 2 personas que has encontrado, solamente un asesor, el otro es un amigo. Pero aparte de eso, lo han intervenido la fiscalía y ha encontrado, según ellos, ha encontrado documentos de que lo relacionan con el terrorismo y también, digamos, con el problema de la designación de los oficiales de la Policía Nacional. ¿Qué opinión te merece eso? Mire, compañeros, eso es un juego de naipes, nada más. ¿Acaso la izquierda es comunista? Dame un partido que sea comunista. No hay, pues no hay. El Partido Comunista no postula a las elecciones. Esto es un juego, un engañamuchacho para hacerle creer a la gente que en el fondo el Perú está en la debacle, crisis. Ya plantearon ayer
recesión en el Perú. Y quieren contarnos cuentos. Oiga, amigo, Bermejo es un hombre de este Estado burgués. Defiende el sistema, al igual que Pedro Castillo y todos los que postulan a este Estado. Hace poco dije yo, ¿a qué vas a la playa? ¿A qué vas? A bañarte. ¿A qué vas a una cantina? ¿A qué vas? A ver, compañero, estoy hablando. ¿A qué vas a una cantina? Vas a beber. ¿Y a qué vas al Estado? ¿A qué postulas al Estado? A robar, pues, hijo. ¿O estoy mal? Si no analiza los 202 años, todo ha sido robo y saqueo, y un robo legalizado. Entonces, compañero, lo que están haciendo ellos es un juego de naipes. ¿Por qué? Porque se avecinan las elecciones y como ellos están refundidos, porque a mí no me causa extrañeza. Para mí no es un traidor Bermejo, no es un traidor Cerrón, ese es su papel. En el mundo entero, la izquierda, ¿acaso no surge con la burguesía? ¿Y acaso no es la izquierda la que desarrolla el capitalismo? Ahí está, pues, su máximo representante, el incorruptible Maximiliano de Robespierre. ¿No me crees? Anda a Francia, busca la tumba de Maximiliano y pregúntale. Él fundó la izquierda y él desarrolló el capitalismo, donde al siervo lo transformó en obrero para que pueda absorber plusvalía y plusproducto. Luego los obreros se agazaparon porque trabajaban 25 horas y surgen los sindicatos. Y la primera internacional y se desgastó la escuela liberal de Adam Smith y surge para remozarla ¿quién? Kesney, con la economía social de mercado, que también se desgastó y surge Milton Friedman para plantear el libre mercado. ¿Ya, compañeros? Bien, amigos, ¿alguna otra participación, no? Sí, esa criatura se pierde y después, ¿de quién es la criatura? Bien, amigos, ¿alguna otra pregunta, ¿no, amigo? Compañeros, acá está las 10 estrategias de manipulación de la prensa. Son 10 estrategias de manipulación de la prensa. ¿Sabe quién lo dice? Noam Chomsky. Ya, compañero, un filósofo norteamericano. ¿Cómo manipula la prensa? Acá también está la municipalidad, el alcalde y los regidores. ¿Cuáles son sus funciones? Acá también está la alimentación transgénica. Mira cómo el capitalismo manipula los genes de una semilla orgánica natural y, amigo, hace semillas transgénicas. Y eso es lo que comemos, ¿sí, amigo? Ahí está las 141 contradicciones de la Biblia, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, tal como está, igualito. Todos los que han comprado esto, después han regresado diablos, ¿sí, amigo? Bien, ahí está, ¿no? Ahí está la religión. ¿Qué es la religión? ¿Cómo surge la religión en el mundo? Marx dice que la religión es el opio del pueblo. Completamente cierto. Ahí está Ho Chi Minh en Vietnam, un hombre enfermo y tuberculoso, aplastó a más de 2 imperios. ¿Cómo lo hizo? Con una guerra no convencional que ellos no le entienden. Ya, compañero, acá también está escuela sindical. ¿Cómo se pasa de un trabajo reivindicativo a un trabajo político ideológico? Línea de masas. Mao lo llama la contradicción de las contradicciones, como el hombre se proletariza. ¿Ya, amigo? Bien, acá también está el Opus Dei, la obra de Dios, una secta religiosa a la cual López Aliaga pertenece. ¿Ya, amigo? El Opus Dei. ¿Qué otra cosa tengo por acá? Ahí está. ¿Cómo educar a los niños frente a esta sociedad de consumo? No es como te dice el Estado, es de otra manera. Porque si tú no lo educas al niño hasta los 8 años, esta sociedad se la traga. Porque esta sociedad está preparada por el capitalismo para deformar a las nuevas generaciones. ¿Ya, amigo? Ahí está. Acá también está oratoria. ¿Quieres hablar en público? Primero, desarrolla tu personalidad. ¿Qué es eso? Perder el miedo, el temor, la vergüenza ante el público.
Oiga, amigo, cuando yo era pequeño y hablaba a la espalda de la asamblea que mi papá me llevaba, oiga, mi papá me decía, hijo, no murmures atrás, es malo. Levanta la frente, pide la palabra y pasa adelante. Eso es lo que me dijeron de criatura. Hay gente que atrasa y cuando le dicen adelante, amigo, corre. Otros insultan y se corren. ¿Qué es eso, pues, compañero? Y eso mayormente lo hace la derecha, ¿ya, compañero? Porque no tiene nada que refutar. ¿Qué otro documento tengo acá? ¿No? Y acá están las 10 cualidades para ser un líder. Son 10 cualidades para ser un líder, ¿ya, amigo? Acá lo voy a colocar, ¿ya, amigo? Ahí está. ¿Qué otro documento acá? Ahí está lo que trajo Fujimori, el neoliberalismo, el libre mercado, ¿ya, amigo? Ahí está, también lo coloco ahí. Ahí está el proyecto Char, la máquina que modifican el tiempo, un proyecto norteamericano. Ahí también lo coloco. Ahí está, las empresas más peligrosas, que no solamente Gloria, son todas, y amigo, las empresas más peligrosas. Eso tiene que ver con la alimentación transgénica. Cómo surgió el capitalismo en el mundo. Ahí está lo que hace poco hablé, y amigo, con los duros. La burguesía desarrolla el capitalismo. ¿Quién? La izquierda. ¿Ya, compañero? Ahí está. Acá también está. ¿De dónde parto yo? De acá. Materialismo histórico, materialismo dialéctico. 1844. Carlos Mar y Federico Elges. ¿No estás de acuerdo? Intercambiamos ideas, ¿sí, amigo? Pero no peleamos. ¿Ya, compañero? Ahí está. ¿Ya, amigo? Acá también está la gran polémica y Mariate. ¿Qué plantea Víctor Raúl y qué plantea José Carlos Mariate? La gran polémica de la década del 20. ¿Ya, amigo? Ahí está. Acá también está cómo se debe estudiar, aprender, saber leer, escuchar. Un documento de la San Marcos. No es comprar un libro, leerlo y repetirlo. No es así. Primero identifica la posición política y filosófica del autor. No te lo he dicho, pero tienes que identificar. ¿Ya, amigo? Ahí está. Acá también está. No, las 12 pruebas que demuestran la no existencia de Dios, contundentes e irrefutables, ¿sí, amigo? Ahí está. También acá está, no, los precursores del fascismo, Aytanís, Sorel y Maurras. ¿Quiénes bebieron de estos señores? Adolfo Hitler, Benito Mussolini, Franco. Ahí está, los precursores del fascismo, ¿ya, amigo? Ahí está. ¿Qué más tengo acá? Acá también está. Cómo desarrollar una asamblea y cuántas clases de asamblea hay. Esto tenemos que saberlo todos, pues, compañeros. No solamente el que dirige, el que participa tiene que saber qué es un pedido, qué es una cuestión de orden, qué es una cuestión previa. Tienes que saber, compañero, porque los problemas no se agarran a golpes, sino a través de una asamblea. ¿Ya, amigo? Ahí está. Acá también está el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué controla en el Perú? Las 2 instituciones más importantes, ¿cuáles son? El Banco Central de Reserva y la Cartera de Economía. ¿Por qué el BCR? Porque el BCR es el que controla el Producto Bruto Interno, las exportaciones e importaciones, ¿ya, compañero? Y Economía y Finanzas, ¿qué controla? El Presupuesto Nacional de la República. ¿Qué es eso? Nuestros impuestos directos e indirectos. ¿Y quién controla el Fondo Monetario? La familia judía capitalista Roche. ¿Ya, compañero? Bien. ¿Qué otro documento por acá? No, ahí está la gran revolución rusa de Lenin, la gran revolución bolchevique. Acá también está, ¿no? Los celotes, los antiguos judíos que ya luchaban contra el Imperio Romano antes de la Biblia. Ya, compañero, los celotes. Ahí está Lenin, sobre el cristianismo parlamentario, que ya lo hablé, el gran Lenin, sobre el cristianismo parlamentario. Acá también está, ¿no? El tomismo. Ahí está el tomismo. ¿Qué es el tomismo? ¿Quién elaboró la doctrina del tomismo? Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino. Sí, pues, caramba. Es malo, compañero. Bien. ¿Quién elaboró el tomismo? Santo Tomás de Aquino. ¿Quién lo desarrolló? Gandhi, en la India. ¿Ya, compañero? Ahí está el tomismo. Bien. Ahí está la gran revolución china de Mao. La gran revolución china de Mao. Ahí está. Muchos dicen que Mao atrasó a la China. Tienes que documentarte, pues, compañero, para hablar con propiedad. El capitalismo, para desinformar, son campeones. Pero cuando vienen acá, están mudos. Y, amigo,
Bien, ahí está, no. Esto es la polémica. Solamente podrá poder una polémica, tiene que darse cuando hay opuestos, si no, no hay. Por ejemplo, idealismo, solamente podrá polemizar con el que defiende el materialismo. La economía privada, solamente con los filósofos lo llaman tesis y antítesis, afirmación, negación, y el resultado, la negación de la negación o la síntesis. ¿Ya, compañero? Y otro documento por acá. ¿Por qué Rusia no llegó a ser socialista? Rusia no llegó a ser socialista por la gran tradición del revisionismo. Y amigo, acá también está, ¿no? La primera sociedad, para aquellos que dicen que no hubo comunismo, la primera sociedad que duró 100.000 años con sus 2 épocas y sus 3 estadios, fue comunista, fue, compañero, ¿ya? Así que no me digas que no hubo comunismo. Y ahora la hay, pero como clase. Hoy en día no hay un país en el mundo que sea capitalista ni comunista. Lo que hay son 2 clases sociales. Una capitalista que detenta los recursos y la otra comunista que lucha por recuperarlos. ¿Ya, amigo? Bien. Acá también está. Eres dirigente, en tu asentamiento humano tienes que elaborar el estatuto y el reglamento. Una vez que lo apruebas en asamblea de pobladores, lo inscribes en la municipalidad. Y una vez que regresas, comienzas a desarrollar en tu asentamiento humano los fines y objetivos. Pista, vereda, agua, luz, poste, etcétera, ¿ya? El estatuto y el reglamento de una organización vecinal en un asentamiento humano. ¿Qué otro documento acá? No, acá está lo que hace poco hablé. No, mi informe está en la primera cultura. Ahí está. ¿En quién se basó Velasco? En este hombre, en Josip Broz, el mariscal Tito, el padre de la autogestión en Yugoslavia. ¿Ya, compañero? ¿Qué otra cosa tengo por acá? Hablé. ¿No está la primera cultura? Bien. Ahí está. El Estado Inca. El imperio incaico, y luego viene el coloniaje, el virreinato y el estado burgués, los presidentes. ¿Ya, compañero? Bien, esos son los documentos que estamos ventilando. Y, compañeros, hay páginas que están tomando mi imagen y mis exposiciones y están lucrando. Este es mi único número, no hay otro. ¿Ya, amigo? Tómenle foto, etcétera. Este es mi único número. ¿Ya, compañero? Bien. Ahí véanlo, véanlo. 9173-172-14. ¿Ya, compañero? Bien. Ahí lo pueden ver, lo voy a colocar acá. No, bien. Y... ¿qué más tengo por acá? Pueden yapear, amigos. Bien, compañero. Entonces, los amiguitos que de repente desean un documento, lo ven, ya, amigo, y los compañeros que quisieran aportar a estas clases, a estas conferencias, pueden hacer, compañero, porque ¿tú crees que el Estado me va a dar un puesto a mí? No, pues, compañero, ¿cómo crees que el Estado me va a dar un puesto a mí? No, amigo, nosotros estamos para la fuerza común, ya, amigo. Pero si yo te pongo acá pornografía, hace rato el Estado me nombra de ministro de Cultura, ¿ya, amigo? Pero esto no es pornografía, pues. Esto es ciencia social y ciencia política, ¿ya, amigo? Entonces, los compañeritos que voluntariamente desean aportar, aportan de repente por ahí, ¿ya? Gracias, compañero, gracias. Gracias, amigo. Gracias, hijo. Gracias, gracias. Gracias, compañero. Gracias. Gracias. Parece que se lo han llevado. A ver, ahorita voy. Gracias, gracias. Gracias, hijo. Muy agradecido. Gracias. Gracias para acá. Gracias, hijo. Gracias. Bien, bien, bueno, ¿no? Entonces, acérquense un poquito para que lo vean, revisen los compañeros, véanlo. Lo ven, preguntan, lo dejan, lo llevan, pero véanlo, ya, compañero. Hay gente que está preguntando por estos documentos en la librería. Esto no es librería, pues, compañero, ¿ya? Ya, gracias. Acomódalos. Véanlo, revísenlo. Ahí está.
Bueno, después de la exposición, bueno, pues son los trabajos del Amauta Lord Jaime, quien pues en una manera de colaboración la gente adquiere, ¿no? Ahí unos documentos de lo que él habla sobre temas de grandes filósofos, así de las dos teorías, tanto del idealismo puede ver, y compañero, del materialismo. Ahí está la municipalidad. Economía política, tanto del comunismo y también del capitalismo, ¿no? Entonces, si ustedes pueden venir aquí a la plaza, pueden leerlo, los documentos, si gusta lo lleva, si no, solamente puede venir a es la leer. doctrina de Santo Tomás de Aquino. ¿Quién lo desarrolló? Gandhi en la India. Es un aporte no se olviden eclesiástico. en apoyar con el IAPE, por favor. No, pues estaríamos agradeciendo, ¿no? Ay, revísenlo, compañero. Acérquese un poquito, sí, acérquese un poquito, compañero, acérquese para que lo puedan ver. Y amigo, acérquese. Véanlo, preguntan, etcétera. Amigo. Hay gente que dice que Rusia fue comunista. No llegó a nacer socialista, y amigo, ahí está el porqué. ¿Qué pasó en la muerte de Stalin con Nikita Khrushchev? ¿Y amigo? ¿Cuáles? Ah, los dos, 5-5-10. Eso está para que lo llenen nomás y lo apruebes en asamblea de pobladores. Claro, ahí nomás lo llenas, ya está, ya. Lo llenas con tu dirección del asentamiento humano. Hay documentos también para crear organizaciones populares, ¿no? Y este entonces, es documentos importantísimos que no solo vas a encontrar en temas de ideología política, también temas de... Realizar la revolución. Gracias. El cambio. Bueno, son participantes que han estado en esta exposición, leyendo ahí. ¿Me escucha? Me voy a retroceder al tiempo de Hugo Chávez en Venezuela. Justamente Hugo Chávez, muchos de los lineamientos que veo acá ahora, quiso implantar en esos tiempos Hugo Chávez, en el tiempo que Venezuela era potencia mundial en petróleo. Entonces muchos de esos lineamientos ideales, ¿no?, de mar, de mismo, lo implantó Hugo Chávez. Y poco a poco llevó a la quiebra a Venezuela. Ahora Maduro. Y lamentablemente lo más lamentable para nosotros los peruanos, que ha habido mucha inmigración venezolana. Entonces yo le pregunto acá al señor, que es ilustrado, que conoce mucho de política, ¿cuál es la solución para tantos delincuentes venezolanos que han venido acá a jodernos la vida, como se dice vulgarmente? Lamentablemente la delincuencia ha aumentado un 200%, 300%. Ya ustedes saben todo tipo de delincuencia, extorsión, Ser amigos, también pueden colaborar con IAPE. Queremos ver ese gesto de parte de nuestros escuchas, nuestros seguidores. Político. Los ricos son los malos, los pobres son los malos, no sé. ¿Ya? Pero hasta donde yo sé, yo tengo ya 70 años, he recorrido muchas partes del Perú, y así como el señor habla, con la Constitución también hay que observar a los regidores y gobernadores de todos los pueblos, desde el norte, desde el sur, desde el oeste y desde el oeste, que hay mucha corrupción. Los mamanes, los quipes, los cazaguamán también son corruptos, no solamente los belaúndes ni los romeros. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Y yo lo hablo con uso de razón, porque he sido aparte, he sido militar, he sido combatiente. Pero lo que más me preocupa en este momento es la inseguridad ciudadana, no solamente acá en Lima, sino a nivel nacional. Que estos malditos venezolanos han venido a joder. Si bien es cierto, hay gente buena, pero lamentablemente el 80% de los casi 2 millones de venezolanos que hay en el Perú son unas lacras, y eso lo digo abiertamente, porque día a día veo las noticias y todas las atrocidades que... Por eso le pregunto acá al profesor, ¿cuál es la solución? Y él podría opinar sobre ese aspecto, por favor. Gracias. Hace poco dije yo que en el mundo solamente hay 2 modelos económicos:
el privado y el colectivo. Chávez, ¿qué planteó en Venezuela? ¿Capitalismo o socialismo? Si no sabemos eso, compañero, Chávez planteó el capitalismo y Maduro también. Mira, amigo, el capitalismo, el nacionalismo, ¿dónde se ubica? ¿En el socialismo o en el capitalismo? El capitalismo. El estatismo, ¿dónde se ubica? En el capitalismo. Hay que documentarnos, amigo. Chávez, cuando se instauró, en su primer discurso dijo: nada con el gallito rojo. ¿Qué es el gallito rojo? El Partido Comunista de Venezuela. 2. ¿Cuáles fueron las primeras culturas en Venezuela? Los tacariguas, los toromainas, los teques, los caracas, etc. ¿Y cómo era su economía ahí? Era hombre naturaleza, era una economía comunista, colectiva. ¿Qué pasó después? Llegó el coloniaje, arrasó, y cuando se fue, entró Norteamérica. ¿Cuántos años estuvo en Norteamérica? Más de 180 años. ¿Por qué no desarrolló, si es bueno, una sola región? ¿Qué hizo? Todo dilapidó, saqueó, expolió, explotó. Por eso, en 1989, el pueblo insurge. ¿Y qué hizo Norteamérica? Mandó un dictador, ¿cómo se llamó? Carlos Andrés Pérez, el Caracazo, donde asesinó niños, estudiantes, obreros, campesinos. Y el pueblo dijo: ya no contigo, mejor Hugo Chávez. Ya no contigo, mejor Maduro. Como entró Maduro, ¿no? ¿Qué hizo Norteamérica? ¿Sabías tú que en Norteamérica el capitalismo ha hecho un monopolio del globo? Lo ha monopolizado el globo, lo ha dividido en continentes y en países. Y todo país que no se ajuste a mis intereses, hago que los demás países no le compren ni le vendan. El bloqueo. Eso es lo que hizo con Venezuela. Lo bloqueó. O Maduro dijo: no me compres ni me vendas. Fue en Norteamérica. Y como maneja la prensa, ¿qué dice la prensa? Maduro tiene la culpa. La crisis es por Maduro. Y hay gente que no lee y repite. Oiga, los venezolanos llegaron acá. Yo te pregunto, ¿quién lo llamó? Este Estado pues lo llamó. Kuczynski, el APRA y el fujimorismo en el Congreso no le decían: vengan venezolanos porque acá está la democracia. Y los venezolanos, ¿qué decían? Sí, voy a ir, pero allá también la vivienda es gratuita. Sí, le decían. El transporte, la vivienda, la educación, sí. Cuando llegaron, lo engañaron. Por eso, compañeros, acá estamos para educarnos. Entonces, amigo, por eso todo país que quiere emanciparse, automáticamente, amigo, lo difaman, lo calumnian y lo chantajean. Ponte que acá, ahí no está Castillo. ¿Qué dijeron? Marxista, terrorista, comunista. ¿Te das cuenta, amigo? Y hay gente tonta que repite. ¿Cómo un comunista va a postular a las elecciones? Pues, compañero, el comunista no postula a las elecciones. Pero ahí está. Y por último le hicieron un complot y lo sacaron. Ilegalmente. No lo digo yo, los organismos internacionales. Fíjate, sin el debido proceso, sin el antejuicio, sin los bonos, fíjate, hacen lo que quieren acá, pues, es en la derecha. Entonces, compañero, por eso es que hoy en día el Perú ha entrado en recesión. Recesión en el Perú. Venezuela, ahí no está, convocó las elecciones Maduro, las elecciones congresales, luego convocó las elecciones regionales y llamó a los observadores del mundo, a los veedores del mundo, y observaron. Y cuando terminaron, levantaron un acta dando fe de lo democrático que fueron las elecciones. ¿Quién arrasó? Maduro arrasó. Primero con el 75% y después con el 95%. Y esta prensa de acá del Perú se quedó callada, muda, la derecha muda, el Congreso mudo. Eso es, compañero. Bien. ¿Alguna otra participación, compañeros? Sí. Buenas tardes. Los religiosos no buscan a nosotros. ¿Te das cuenta, amigo?
No buscan a Dios, a nosotros, a los comunistas, buscan a los religiosos. Ahí está pues, ahí está el Señor, ¿ve? No busca a Dios, me busca a mí, ¿te das cuenta? Yo soy tu Dios, no te corras. Buenas tardes. Tengo un diario que se llama La Nación. Acá dice: incapaz Julio Velarde del BCR, se Banco Central de Reserva se opone al aumento del salario mínimo vital. Política neoliberal que defiende Velarde ha matado más gente que el COVID y la delincuencia, mientras que el Banco Central de Reserva y el gobierno se derrochan millones en sueldazos de funcionarios incapaces. Tirano Bachiller quiere seguir con la política del cholo barato mientras engorda la gran banca privada y arruina a las pymes. Hoy el sueldo mínimo no es vital, sino mortal, porque no alcanza para sobrevivir. Pero a Velarde y al Ministerio de Economía y Finanzas no le importa la miseria que sufre el pueblo. ¿Qué opina, mi estimado, sobre esta política del señor Diario de la Nación sobre Julio Velarde? Compañeros, ¿el problema es de coyuntura o de estructura? Estructura. ¿Tú cambias a Julio Velarde? Yo te pregunto, ¿el BCR va a seguir en manos del fondo o no? Sí. ¿Sabes por qué? Porque el Perú ha firmado la carta de intención. Cambies a cualquier director, el BCR seguirá en manos del Fondo Monetario. Por eso el problema no es de coyuntura, el problema es de estructura. ¿Y qué es estructura? Cambiar las estructuras socioeconómicas del país. Por eso ellos no quieren que se cambie la Carta Magna. Y cuando se habla de un cambio de la Carta Magna, la izquierda tampoco quiere. No dice, no hay que cambiarla, hay que reformarla, hay que colocar la Constitución del 79. ¿Te das cuenta, amigo? Yo te pregunto, ¿Víctor Raúl es contrario a Alberto Fujimori? ¿Quién elaboró la Constitución del 79? Lo elaboró, amigo, Aya de la Torre, la del 79, y la del 93, Alberto Fujimori. Son lo mismo, pues. Entonces, ¿de qué hablamos? Hablamos por el cambio de la piedra angular de la Constitución. ¿Cuál es? El capítulo económico. Cambiar el libre mercado por la economía colectiva. Eso y eso no lo van a querer ellos. Ni la izquierda va a querer eso. ¿Me dejo entender? Bien, compañero. ¿Alguna otra participación, no, amigo? Sí, ¿alguna?